El libro de Tito, capítulo 1, dice de la siguiente manera, el verso 1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Es una salutación. Comienza Pablo, como en todas las cartas, a saludar y a elogiar a una persona, en este caso Tito. ¿Quién era Tito? Un colaborador más de la fe y otro pastor, así como lo fue Timoteo. Pero crece la preocupación de San Pablo o del apóstol Pablo por la creciente manera en que hay algunos ministros. Es decir, cómo se desarrolla el ministerio dentro de la iglesia y la organización que Pablo estaba fundando. Sin embargo, Pablo en todas sus cartas, yo no sé si ustedes se han percatado, él dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol. ¿Por qué él siempre lo recuerda? ¿Y por qué siempre lo resalta? ¿Por qué ustedes lo creen? ¿Por qué crees tú, Andreina? Y que ninguno de los apóstoles aceptaba su apostolado. Por eso él siempre lo recalca y por eso él siempre lo dice. Uno de los que dice, como el apóstol Pedro, él decía: he leído algunas cartas de Pablo. Al parecer tiene razón, pero él nunca dice apóstol, sino el hermano Pablo. Es decir, ¿por qué Pedro siempre decía eso? Porque Pedro finalizó o finiquitó el apostolado hasta el hermano Matías, cuando echaron suerte. Y eso es el libro de los Hechos, en el primer capítulo del libro de los Hechos, cuando hablan sobre echar suerte en el apostolado, debido a que había una ausencia apostólica, como lo es en el caso de Judas. ¿Qué pasó con Judas? Judas Iscariote se quitó la vida, ¿cierto? Se quitó la vida, se fue de este mundo, pero Pedro decía: no podemos dejar ausente o vacante el puesto 12 de los apóstoles. Y ahí donde viene Barsabás y viene Matías, y echan suerte sobre los dos, y la suerte cayó sobre Matías, porque ellos oraron, ¿verdad? Oraron y luego echaron suerte. El libro de los Hechos no especifica qué tipo de suerte echaron. De repente fue piedra, papel o tijera, quién sabe, pero no lo especifica. Tampoco dice si utilizaron las piedras como Urín y Tumín, que eran las que usaban los sacerdotes, que al parecer eran dos piedras preciosas que se utilizaban para echar suerte, para decidir sobre la suerte de Israel. ¿Qué decisiones iban a tomar? ¿Ustedes alguna vez han orado y han dicho: bueno, Señor, vamos si de repente Andreina voy a orar y sale con una camisa amarilla, es tu voluntad, esto y aquello? Eso puede pasar, porque usted de repente puede poner a prueba, con suerte, la decisión que usted va a tomar. Aunque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, pero usted también tiene que buscar formas, acciones, a ver algo que usted lo pueda guiar a la toma de decisiones, como lo hizo Pablo. Pablo muchas veces oraba, pero también colocaba algún detalle. Eso lo dice en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya es otra manera de ver la fe.
como colocar algo, como esperar algo. A veces cuando habían oraciones específicas decían, hay un hombre que te va a esperar, porque ya el Espíritu lo mostraba. El Espíritu mostraba. Pero aquí nos presentamos un evangelio incluso más fuerte que lo que hablaban los profetas o lo que enseñaron los profetas. Cuando se dice, bueno, reúnanse, oren, yo no estoy, pero mi espíritu está. ¿Y cómo puede un hombre decir que va a salir de su cuerpo y va a estar orando con ustedes en su casa? No es algo común o normal. Es decir, allí donde se muestra el real poder de la fe. Dice, requisitos de ancianos y obispos. ¿A quiénes le gustaría ser ministro de Jesucristo? O anciano, o obispo, pastor, misionero, evangelista, predicador. Yo creo que a todos los hombres, porque es un cargo especial para todos nosotros. Verso 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, dirigiéndose a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, ¿qué es un anciano? Belkis, ¿qué es un anciano del Señor? Un anciano es cuando un hombre llega a la plenitud de Cristo o mejor dicho, es uno de los más sabios de la iglesia, donde no importa la edad, donde tiene tanto conocimiento del Señor que puede aconsejar. Es decir, podemos decir que Oscar puede ser un anciano y eso no tiene edad. Sin embargo, cuando se plantea lo de ser anciano dentro de la iglesia, es él directamente el pastor. No le decían pastor para proteger la identidad del líder de la iglesia. Eran ancianos. Y había una cabeza del anciano que eran los obispos. Por eso dice, requisitos de ancianos y obispos. Un anciano es el líder de la congregación y el obispo está por encima de los ancianos. Hoy día no se le nombra obispo a nadie. Yo creo que en Venezuela el único obispo que hay, y de hecho es así, es mi pastor, porque obviamente la organización donde yo estoy se rige por las escrituras. Pero hoy día en Venezuela se habla de apóstoles. Y están los apóstoles de apóstol. O sea, casi nadie en muchos países habla de ser pastor, sino de apóstol. Entonces hay una controversia entre esta fecha de que estamos viviendo y la que vivió Pedro. Porque Pedro dijo que habían 12 apóstoles. ¿Cómo hacemos ahí, Andreina? Ajá, pero ¿cómo hacemos ahí para romper de 12 para allá? Yo no me atrevería a decirle a Pedro, no hay 12, somos más. Yo no lo hago. Él dijo que habían 12 nada más. Él dijo hasta ahí. Por eso por eso es que Pablo dice, yo me considero abortivo. Yo me considero el abortivo del ministerio. Y apóstol por Jesucristo. Porque él dice que él estuvo en el tercer cielo y tuvo una comunión con Jesucristo en el cielo. Amén. Por eso se llama abortivo del ministerio. Pero yo no, a esta altura de mi vida, yo no soy capaz de decir, no, lo que dijo Pedro, eso no va. ¿Cómo yo voy a contradecir a aquel que se sentó a comer con él? Porque se refiere por el versículo, unos serán pastores, otros. Por eso es que esa es la interpretación más específica. A uno se le nombró, hay una expresión del término pasado. A otros tal, a otros tal, a otros tal.
Por eso es que yo, Miguel Correa, en este tiempo no soy capaz de decir, no, Pedro, no son 12, somos millones. Yo no voy a contradecir a aquel que le dijo Jesús, lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo, y lo que tú desates o lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Y tú tendrás las llaves. Eso es como pasar por encima de alguien que comió con él, que caminó con él, que lo conoció tú a tú. Eso es como manchar la historia del inicio del tiempo. O sea que en realidad No, eso es un título inadecuado. Imposible. De hecho, los 11 apóstoles oraron y después echaron suerte para decidir quién de los dos iba a ser. ¿O acaso Barsabás no tenía títulos para hacerlo suficiente? Sí los tenía. Lo que pasa es que tuvieron que echar suerte para decidir quién de los dos iba a ser el 12º apóstol. Los 12. Apocalipsis dice, y en la Nueva Jerusalén hay 12 columnas y cada una tiene el nombre de un apóstol. O sea, ¿qué quiere decir ese término? Que es demasiado fuerte decirte o autonombrarte apóstol, porque hay 12 columnas en la Nueva Jerusalén que tú no puedes borrar los nombres de allí. Una columna tiene el nombre de Pedro, la otra tiene el nombre de Jacobo, la otra tiene el nombre de Juan, la otra tiene el nombre de Mateo. Y establecieron el otro apóstol que fue con Judas, ¿no? Sí, porque había fallecido uno y no podían dejar la vacante. Pero hoy día cualquiera tiene la ligereza de llamarse apóstol. El apóstol. El que fuera irreprensible, verso 6. El que fuera irreprensible, ¿qué es una persona irreprensible? Estamos hablando de los requisitos de ancianos y obispos. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Tápese aquí un ojo y diga conmigo cómo me quedó el ojo. O sea, ¿cómo yo puedo? Fíjense los requisitos para ser anciano, y lo establece Pablo. El que fuera irreprensible, o sea, una persona intachable desde que nació, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, hijos que no estén presos, hijos que no estén, que se estén congregando, hijos que no sean rebeldes. Es decir, automáticamente un anciano o pastor hoy día que esté ejerciendo el ministerio y sus hijos estén haciendo lo que se les pegue la gana, no puede ser pastor. Y eso es algo que ataca muchísimo Y eso es algo que está pasando continuamente. Pero ¿por qué pasa eso en las iglesias? ¿Por qué muchas veces el pastor es el que se congrega y los hijos no? Porque simplemente algo está pasando. ¿Qué ibas a decir? Algo está pasando en la casa, porque si mi hijo no cree en mi ministerio y no cree en mi fe, entonces algo está pasando en la casa. El niño está viendo en mí una doble cara. Fíjate, dice él mismo, dice
Y él mismo, o sea, Jesús mismo, dio a unos apóstoles, hablando del apostolado, ¿no? De los 12. Y él mismo dio, o sea, que fue el que los eligió y de ahí ya. Y ahí ya, Por eso fue que Pedro dijo que de ahí. hasta ahí. Hasta ahí. Pedro fue muy celoso con eso, porque fueron los que comieron con él. Y Matías y Barsabás no aparecen en los evangelios, pero aparecen en el libro de los Hechos. Pero Matías y Barsabás eran de los que llamaban, o de los que eran, aparte de los 12, los que estaban de asomado, que no se pelaban un culto, que eran los que estaban allí escuchando los sermones de Cristo. Me imagino que esos sermones duraban 6, 8, 12, 10 horas. ¿Cuántos habla Dios? El sermón del monte duró 5 horas. Imagínate los demás. Que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Por eso es que, ojo con los hijos. Si usted viene al culto, su hijo no se puede quedar en la casa. Si usted está en la iglesia, su hijo, y usted está orando, su hijo tiene que orar. Si usted está en la iglesia y usted está leyendo la Biblia, su hijo tiene que leer la Biblia. Si su hijo llegó a los 18 años y le dice a usted, papá, pero yo no voy a ir más al culto. Pero mientras esté en su casa y bajo su tutela, el joven de 18 años que usted sigue manteniendo porque va a la universidad, porque está comiendo de su comida, va al culto también. Porque si los islámicos obligan a sus hijos a ir a la mezquita todos los sábados, y los judíos obligan a sus hijos a ir al muro de los lamentos, y ellos no tienen salvación, vamos a estar, o no tienen a Cristo, mejor dicho, porque hay gente ahí buena que Dios va a escoger. Pero yo no puedo ser yo el cristiano y mi hijo se va a las rumbas, mi hijo se pierde en el internet, mi hijo se pierde en la vagancia del mundo, mientras yo soy el cristiano. Y yo soy el que ora por los alimentos y mi hijo no, porque mi hijo está viendo internet. Yo soy el que ora aparte, pero nunca me reúno con mis hijos a orar. Eso fue lo que le pasó a los hijos de Elí. Elí era sacerdote. Él era sacerdote, pero los hijos no. Pero los hijos hacían lo que les daba la gana. Y Elí terminó pagando las consecuencias de eso porque terminó muerto en el mismo templo, adentro. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no soberbio. ¿Cuándo se habla de la soberbia en un ministro de Dios? Cuando él siempre es el que se atreve no tener el cargo como enviado de Dios, sino como que si él fuese el máximo sobre todos los que él dirige. Y eso no puede ser. Aquí dentro de la iglesia hay hombres preparados en su área, ¿sí o no? Yo no soy mecánico aeronáutico como lo es Aldana, tú eres mecánico aeronáutico, como Oscar. Yo no puedo llegar y decir, no, eso es papaya. Para mí la mecánica aeronáutica yo la conozco de pies a cabeza. Pero si yo no conozco de eso, ¿cómo yo voy a decir que soy mejor que ustedes en eso? Es como yo decir que Belki es estilista y yo voy a decir, no, yo también soy estilista. ¿Por qué? Porque soy el pastor, porque soy el anciano. Aquí hay cosas que ustedes saben que yo no sé. Pero dentro de la iglesia y enseñando las escrituras, todo el mundo se tiene que sujetar al momento que yo hable. Porque es mi área.
Yo no entiendo cómo hay gente tan soberbia que no respeta los títulos de los demás, ni lo que los demás son. Dice que eso no importa. Que eso no importa. Yo tuve en la iglesia en Venezuela gente que era médico y jamás se me ocurrió a mí faltarle respeto como médico. Más bien yo iba y les preguntaba cosas sobre la medicina para incluso poderla utilizar en los sermones. ¿Cómo es posible que alguien siendo, porque eso pasa, y de hecho los vemos hoy día que se llaman apóstoles y tienen cargos y utilizan hasta escoltas para poder trasladarse de un sitio a otro y para hablar contigo, y van en una camioneta, bajan el vidrio así como cual político, te saludan o quieren hablar, si quieren hablar contigo, pues pide una cita. Peor aún, Miguel, hay ministros de Dios que fui a esas iglesias donde los escoltas tienen así, los escoltas están así. Ajá. En el púlpito, uno allá y otro acá mientras que él predicaba. Y eso pasa. Y eso pasa. Eso puede pasar. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. La ira que muchas veces llena de hecho, hay gente, hay pastores que están airados y predicando, sueltan lo que tienen por dentro. Sí. De hecho, hay un famoso hermano que murió de cáncer porque lo agarró en la lengua. Dijo que esos cristianos que hablaban de él se los pasaba por el trasero. Lo usaba como papel. Ajá, los usaba como papel toalé y se los pasaba por el trasero. ¿Cómo un predicador o cómo un pastor habla así desde el púlpito? Ese era el que De tenía la los abundancia del dos- corazón. ese era el que tenía los dos escoltas en el púlpito. Pero aquí tienes todas escoltas. ¿Cómo, por decir algo, Oscar está airado con su esposa y va a agarrar la Biblia? Bueno, y aquí se sujetan todas las mujeres y comienza a atacar a las mujeres. La Biblia no es para eso. Si usted tiene ira y siente que va a predicar sobre lo que usted está viviendo, pues no predique sobre eso, hable de otra cosa. Porque la ira y utilizar la Biblia para su ira, eso no es bíblico. Y yo me he cansado de ver pastores y airados y utilizando la Biblia para herir con ese mismo problema que tienen a los demás. Es increíble, pero la persona se combina más. La palabra dice que Claro. eso Pero muchas veces lo usan solo en la interpretación de ellos. Exactamente. ¿Y qué pasa? Si de repente Aldana tuvo un encontronazo conmigo como anciano, un problema, entonces yo agarro todo un mes dedicándoselo a Aldana, predicando y dándole duro a Aldana, Para que Dios le hable. para que Dios le hable. ¿No soy yo lo suficientemente capaz de llevármelo aparte y hablar con él? Mira, vamos a solucionar este problema, Aldana. Mira, está pasando esto así, así, tú hiciste esto, y quizás yo también hice esto y vamos a enmendarlo. Pero no agarre la Biblia para destruirle la cabeza a los hermanos. La Biblia no es para eso. dice Santiago, recibiendo aún más condenación. El Claro. que usa la palabra es tan viva que la palabra se revierte hacia él, o sea, lo condena porque no lo hace. O sea, lo dice pero No lo hace. La soberbia del pastor, cuando irrespeta los títulos de los hermanos y lo que los hermanos saben, la ira del pastor o del anciano para atacar a los hermanos a través de la Biblia. Y lo otro dice, no dado al vino. O sea, que no sea un borracho. Usted puede compartir, puede tomar una copa de vino, puede hacerlo, pero no un borracho. No pendenciero. ¿Qué dice Google que es pendenciero? ¿Qué es un pendenciero? Que es propenso a tendencias o riñas.
es propio de la persona apetecible. Ah, o sea, Bueno, pelea. Es una persona peleona. Peleona. En Venezuela nos pasó Pelea, riña. cuando Dice pelea, riña de palabra o de obras. Enfrentamiento o pelea violenta y acalorada. ajá. Fíjense, en Venezuela, cuando nosotros vivíamos en Turmero, Matacaballo, que estábamos fundando una iglesia y dejamos allí un pastor, hubo un caso de un hermano en Paya, de un pastor en Paya, que un domingo la iglesia, que era casi de 100 y algo de miembros, se dividió y se entraron a golpe. Se agarraron por las mechas las hermanas y los hermanos se dieron piña. Estaba el grupo del primer diácono y el grupo del pastor. O sea, había un primer diácono que quería tumbar al pastor, De un golpe. darle un golpe de estado al pastor. Y entonces el pastor y el grupo del pastor se entraron a piña y el grupo del primer diácono se dieron duro. Dentro de la iglesia. Y lo más increíble es que hubo uno que dijo: cierren las ventanas y las puertas para que nadie vea. fue real. Para que no haya mal testimonio. No se tropeza nada. Para no hacer tropezar a nadie. Y eso pasó, eso no me lo echaron, eso ocurrió. Y después todo el mundo estaba como que si no había pasado nada. Ya Miguel y yo ¿Ah? ya Miguel Ángel y yo habíamos salido de la Y iglesia. toda la iglesia con ojos morados. Ya se habían dado duro. Entonces, Se me han rayado. lo peor es que hay pastores que seleccionan su grupo para ir en contra de otro grupo. Y eso es tan diabólico. Eso es una división interna. Es como que yo siempre puro con Oscar y Andreina y siempre ignora a Yelixa y Aldana. Entonces, Yelixa y Aldana crean un grupo con Edgar. La división interna. El grupito del otro y el grupito del otro. Ajá. ¿Ve? Y eso pasa dentro de los templos. Mire, pero hay ministros que le encanta una rencilla dentro de la iglesia. Y el problema no es los hermanos, el problema son ellos. Son esos ministros que han hecho de la iglesia un desastre. Y han creado conflictos y pares y conflictos tras conflictos y son chismosos como ellos solos. Eso es muy delicado porque a las iglesias llegan personas, libros en blanco. Entonces, sí, imagínate si el pastor como que los levanta así, o en esa creencia, no van a ser Nunca van a ser gente buena. Porque Nunca. por eso es que Es delicado formar iglesia y hermanos, porque incluso yo tuve gente que decía: hermano, yo me voy a congregar aquí. Y yo le decía: ajá, tráigame una carta de su pastor, firmada por su pastor, y de por qué usted viene a la iglesia acá, a esta congregación. Nunca más venían. Porque ya se sabía con esa actitud de que eran miembros conflictivos y que venían de una formación conflictiva. Recuerdo que hubo una hermana una vez en un domingo de escuela dominical, porque yo no le puse cesta de amor. Yo decía: ¿para qué decirle siempre cesta de amor? Y todas las iglesias dicen cesta de amor. Vamos a decirle o vamos a nombrarla, ¿cómo fue que le nombramos? Cesta de gracia o por gracia. Los hermanos decían, pero ¿por qué? No, hubo una sola persona que crió el No, conflicto. pero los hermanos echando me decían, tengo que traer comida para la señora Gracia. Ajá. Entonces, recuerdo que Dios me dijo que era cesta de amor. Y por allí la cosa. Y yo hasta que, bueno, sabiamente tuve que ir controlando la situación y todo el mundo, sí, está bien, cesta de gracia. Por todo pelean. Por todo. Pero no puede ser el pastor el problema. Es lo que estamos hablando.
Y hay hombres que les gusta, hay pastores que les gusta el conflicto. Y eso es todos los domingos, que tiene que haber una guerra ahí en la iglesia. No codicioso, de ganancia deshonesta. Si usted va a estar en el ministerio pensando que usted se va a hacer rico o que usted va a tener un estatus social por la congregación, de una vez le voy diciendo, cuidadito. Porque en ese pensamiento hay uno solo llamado Satanás. Y hay muchos que han estudiado y se han preparado para el ministerio, pero no pensando en el bien de las almas, sino en su estatus. Me voy a meter a pastor, o quiero ser pastor para no morirme de hambre. Para tener carro, casa, economía y que todo el mundo me dé los diezmos. Si usted va a ser ministro del Señor y usted va a estar pensando en los diezmos de Yelixa y en los diezmos de Macao y en los diezmos de Pitaya o en los diezmos de cualquier otra empresa, pues apriétese, porque el día del juicio final lo va a agarrar Jesucristo y lo va a mandar para el lugar que a usted le corresponde por estar pensando en la plata. Es lo que dice la Biblia. Dice, más bien hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo. ¿Se dan cuenta las cualidades de un pastor? Si usted no ve esas cualidades en un ministro, váyase de esa congregación. Salga de allí. Salga. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios bendiga a Yeli. Porque hay muchos contumaces. Bien, hay muchos contumaces, lo que estamos hablando, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, que son los que hablan y enseñan sobre una fe monetaria, porque los judíos siempre tienen el pensamiento del dinero, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos